Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad posicionamos en la mira el balance político de El Salvador y haremos también una revisión al Plan Control Territorial impulsado por el presidente Bukele y el Gabinete de Seguridad. Para eso me acompaña Luis Enrique Contreras Reyes, quien es un analista político, un experto en temas de seguridad. Además, tiene bagaje en el conocimiento de seguridad ciudadana y técnicas de adiestramiento policial. Luis, gracias por aceptar mi invitación, bienvenido. Un gusto, Ricardo, y felicidades por este programa. Yo creo que hace falta programas de esta índole para darle a conocer a la población de una forma más técnica situaciones como la de la seguridad pública en nuestro país. Gracias, Luis. Sabemos que estás muy activo en diferentes medios de comunicación haciendo el balance político. ¿Cómo va el país? ¿Cómo está El Salvador? Estamos cerrando el segundo mes del 2020. Estamos también prácticamente cerrando el noveno mes del gobierno del presidente Bukele. ¿Cuál es tu valoración política de El Salvador? Sí, indudablemente la población salvadoreña, al haber dado su voto de fe y haber ejercido el sufragio a favor del presidente Bukele, realmente fue como un punto de partida para despolarizar el país. Y en cierta medida, en 8 meses, desde mi óptica, se ha logrado mucho, más que todo en el aspecto de seguridad pública. Recordemos que la seguridad pública en los países es la piedra angular de la economía y de la inversión extranjera, local, y sin seguridad pública realmente las empresas se van. Con gobiernos del FMLN tuvimos esa mala experiencia. Hubo un estudio el cual vertía datos concretos que 100 empresas se habían ido del país en los últimos 5 años de Sánchez Serén, y eso es grave para El Salvador, pues porque hay cierre de empleo, la economía no va creciendo, en fin. Sin embargo, el presidente Bukele vemos cómo se ha puesto al frente de la seguridad pública, y también hubo un cambio interesante en cuanto a se quitó esa policialización que había en los ministerios de seguridad pública. Por ejemplo, Rogelio Rivas, que es el actual ministro de Justicia y Seguridad, Osiris Luna en centros penales, son civiles, y en el pasado con gobiernos del FMLN eran policías de carrera los que ocupaban estas carteras. Y Fusades hacía esa observación una vez en un estudio, que esa policialización no era muy sana para la democracia del país, y yo creo que fue un punto de partida, un nuevo arquetipo, ya para buscar una transición a un modelo de seguridad ciudadana, pues, el cual está dando resultados bastante considerables. Actualmente, por ejemplo, se viene lo que es más sensible con respecto a los homicidios, se viene una disminución a llegar básicamente a 3.8, 3.9. Tú que manejas estadísticas lo sabes muy bien, y en gobiernos del FMLN se tenían 10, 11 homicidios diarios, pues yo creo que es considerable la cifra. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud da un parámetro que 10 homicidios diarios cada 100.000 habitantes es considerado epidemia de violencia. Con gobiernos del FMLN en el 2015 tuvimos 103, si no me equivoco, homicidios diarios en el 2015. Eso fue gravísimo. Hemos disminuido ahora a 36, 35, y si vamos en esa línea, yo creo que vamos a ir mejorando por buen camino. ¿En qué está fundamentado la popularidad, el éxito y el apoyo que tiene el presidente Bukele de parte de la población, luego ya de más de un año de su contundente victoria el 3 de febrero del 2019? Sí, recordemos que no podemos olvidar realmente la interacción que se tiene ahora con redes sociales, la cuestión mediática. Venimos de alguien antagónico totalmente, que fue Sánchez Serén, un presidente totalmente invisible. Por eso es importante esta analogía, pues el presidente Bukele es totalmente lo contrario. Él tuitea, hace Facebook Live, quieras o no, es algo que ya no es del futuro, sino que es del presente, esa comunicación que se debe tener con la sociedad salvadoreña, y yo creo que la población lo sabe valorar eso. Un presidente que está al mando prácticamente en las diferentes carteras del Estado. A nivel internacional también ha hecho movimientos los cuales eran necesarios, romper relaciones con Venezuela, que es una dictadura enquistada ya en ese país lamentablemente, y acercarse más a Estados Unidos, que es nuestro principal socio económico. Yo creo que eso fue ventajoso, pues la seguridad pública, la vuelvo a retomar porque tiene mucho que ver en esa popularidad, en el sentido de que inclusive Estados Unidos disminuyó la alerta para visitar El Salvador. ¿Por qué? Porque la seguridad del país ha ido mejorando ampliamente, y yo creo que por eso vamos por buen camino. Por ejemplo, se tienen proyectos interesantes como el de Surf City en la playa del Tunco, es decir, que son diferentes aristas las cuales están potenciando la figura del presidente
Bukele. Y para la oposición, evidentemente, eso no es bueno, pues por eso lamentablemente hemos visto los últimos días un entrampamiento en cuanto al préstamo del Plan Control Territorial, y yo creo que vamos a platicar de eso. Sería interesante valorarlo porque no podemos seguir con políticas las cuales tengan más interés ideológico partidario que para beneficio de El Salvador. Luis, uno de los mayores avances y logros del presidente Bukele son sus relaciones internacionales. Sí. Marca un antes y un después en política exterior comparado con los últimos 10 años de dos gobiernos ejecutivos pasados. ¿Cuál es tu valoración política de esta nueva relaciones internacionales del país? Sí, indudablemente, la política exterior, la parte geopolítica es muy trascendente, pues, porque de ahí viene mucha cooperación internacional. Por ejemplo, se logró suavizar un poco la política dura que tenía del exterior Donald Trump en cuanto a la parte inmigrante hacia el Triángulo Norte. Yo creo que se logró paliar mucho eso. Y eso fue bueno, pues, en el aspecto de que nuestros connacionales en el país del norte puedan tener un poco más de esperanza de no ser deportados de forma más inmediata. Y a nivel de cooperación, inclusive se logró también un acuerdo con China. Ya lo había hecho el FMLN, entiendo, pero él lo ha potenciado más todavía. Se ha conseguido una donación, si no me equivoco, de un estadio y otras cosas que es interesante para el desarrollo de El Salvador, porque quiere ser la infraestructura, es importantísima, pues ya se hizo en Costa Rica con este país de igual manera, y yo creo que la política exterior ha sido clave y ha sido un parangón para el presidente Bukele, el gobierno actual, y quieras o no, al haber esa sanidad internacionalmente, viene mayor inversión, donaciones, ya es tanto para la seguridad pública y para la parte económica. Por ejemplo, se logró este proyecto de Surf City, que a nivel internacional va a ser con mucha pompa, pues, porque recordemos que nuestro país vende mucha playa en el exterior. Básicamente muchos extranjeros dicen El Salvador es playa, el surfing, aquí se hacen mundiales de eso, y en el pasado tal vez no se había potenciado mucho eso. Yo creo que inclusive la parte de la policía turística se ha vuelto a retomar, la policía marítima, se creó una unidad recientemente de táctica operativa para que incursionen en el mar en conjunto con los militares de la naval, y yo creo que eso es bueno, pues, porque da mayor seguridad inclusive a las personas que vienen a abocarse para turismo en las playas. El presidente Bukele ha sido también ya referente a nivel mundial para gobernantes incluso mayor que él, 20, 30 años mayor de edad que el presidente Bukele, pero aquí prácticamente a 2 horas en vehículo, el presidente de Guatemala está imitando, replicando. Han venido sus funcionarios, su gabinete, a explorar y valorar los resultados del Plan Control Territorial, y eso es lo que está implementando el presidente Yamatei y le está generando resultados. Es decir, El Salvador, luego de pasar de ser el país más violento del mundo, hace apenas 4 años cerrando el conteo, ahora está exportando un modelo de seguridad. Sí, ¿Cómo valoras eso, Luis? No, es sumamente interesante. Yo creo que es muy bueno para nuestro país en el aspecto que desde el año pasado, inclusive antes de que asumiera el presidente Yamatei, en noviembre del 2019, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, fue a Guatemala con un equipo técnico a reunirse con el presidente ya electo para conocer el modelo, el Plan Control Territorial y cómo ha sido implementado en las primeras fases, cómo se ha invertido, en fin. Y yo creo que eso es bueno porque a nivel del Triángulo Norte recordemos que somos de las zonas más violentas a nivel mundial. Inclusive las Naciones Unidas muchas veces han equiparado el Triángulo Norte a niveles de violencia y criminalidad de Siria, Irak, países que están en guerra, pues, y eso ha sido gravísimo. A nivel del Triángulo Norte, El Salvador en el 2019 fue el que logró mejores resultados, a diferencia de Honduras y Guatemala. Inclusive en Guatemala aumentó mucho la violencia homicida en la capital, en San Pedro Sula de igual manera en Honduras, y por eso es interesante que nosotros, como tú lo decías, de ser un país con altos índices de violencia homicida, hoy seamos un ejemplo de cómo se disminuye este flagelo. Y eso es muy bueno, pues que Guatemala intente replicarlo. Desde el momento que otro país busca replicar una política criminal del gobierno de Bukele, pienso que eso también impulsa, potencia más su figura como presidente a nivel internacional. Y hablando de personalidades, el ministro, el funcionario mejor evaluado de todo su gabinete es el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas. Incluso en las últimas horas asumió un liderazgo bien importante a nivel de Centroamérica y fue el centro de atracción de los medios internacionales
preguntándole qué están haciendo en El Salvador para que estén reflejando estos datos tan positivos. Sí, indudablemente el presidente Bukele tiene altos seguidores a nivel nacional e internacional, a nivel centroamericano, inclusive por su forma de liderar el país. Es un cambio radical a como se venía en gobierno del FMLN. Y como tú lo mencionas, el ministro Rogelio Rivas de Justicia y Seguridad es la punta de lanza de este andamiaje de seguridad pública, pues básicamente. Y como él lo comanda, evidentemente el rédito político también del éxito que se ha logrado es para él. Y yo creo que lo ha manejado de una manera bastante exitosa y como lo mencioné al inicio de la entrevista, que es un nuevo arquetipo de seguridad pública, ya más trascendiendo a un modelo de seguridad ciudadana en el cual civiles dirigen y comandan el aparataje de seguridad pública a seguridad ciudadana. Yo creo que eso es muy bueno, pues, y la cooperación que él está logrando a nivel también internacional va a venir a potenciar mucho y a que se logre también que sea más sostenible a través del tiempo este modelo. Después del ministro de Justicia y Seguridad, son los funcionarios del Gabinete de Seguridad los que están mejor evaluados. Pero ¿cuál sería tu balance en positivo de otros funcionarios que no están en el Gabinete de Seguridad sobre el desempeño en estos 9 meses de gestión? Sí, el presidente Bukele pienso que ha elegido personas bastante idóneas y quieras o no, la popularidad de él también lo respalda. Tal vez antes de que mencionemos eso, también hacer una valoración de cómo inclusive centros penales dejó de ser un centro de logística, de planeación para las estructuras criminales, porque en el pasado, bueno, tú has trabajado mucho en centros penales y también sabes muy bien cómo fluctuaba la operatividad criminal en esos lugares, se logró cortar de raíz las comunicaciones, es decir que centros penales, la Policía Nacional Civil, Fiscalía inclusive, lograron una articulación mejor coordinada para combatir a la criminalidad. Y eso es muy bueno. Antes se puede decir que se trabajaba de manera más aislada. Un dato concreto, podemos ver cómo hoy existe la mesa técnica, la cual da datos de los homicidios, donde participa Medicina Legal, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República. Antes cada unidad o cada institución daba un dato diferente y yo creo que eso se ha logrado cohesionar y eso es muy bueno para el mismo combate a la criminalidad. Te decía, sí, tu valoración sobre otros ministros en positivo. ¿Quiénes crees tú que están destacando y están acompañando al presidente a lograr los objetivos? Por ejemplo, hay personas que están potenciando mucho la gestión del presidente Bukele. Por ejemplo, Coqui Aguilar, que siento que gozaba de cierta popularidad, lo vemos muy activo en el FONAES. Exacto, y pienso que lo está haciendo de buena manera. El mismo hermano del presidente Bukele, el que está liderando el INDES, Karim, si no me equivoco, Karim Bukele es el nombre de él, Yamil Bukele está liderando el INDES y es una persona conocedora del deporte. Yo pienso que está reorganizando la casa. Nosotros como salvadoreños recordemos que el deporte en cierta medida tiene mucho auge, nos gusta el deporte, el fútbol. Habría que ver qué tanto puede incidir él en fútbol, pues porque es una federación totalmente diferente al INDES. Sin embargo, vemos cómo le está poniendo atención a casos muy puntuales e individuales de atletas que en el pasado tal vez no se les había apoyado y eso es muy bueno. También se puede decir Luis Rodríguez, creo que está haciendo una labor interesante también. Yo creo que son personas académicas que potencian y están logrando perfilar mejor y posicionar mejor al gobierno del presidente Bukele. El trabajo de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, que ahora depende de la presidencia, no lo enviaron bajo un ministerio, sino que es un proyecto élite del presidente Bukele y desde Casa Presidencial está el lanzamiento de los cubos y de otros proyectos. ¿Qué opinión te merece hablando del avance en seguridad ciudadana? Sí, yo creo que es interesante y muy bueno, se puede decir, tal vez como experimentar, como tú lo dices, no dependiendo del Ministerio de Justicia, sino que haciéndolo de forma directa, vertical. ¿Por qué? Porque eso permite menos entrampamiento, menos tramitología, que a veces las mismas instituciones ya lo tienen de por sí en las instituciones gubernamentales. Yo creo que eso permite tal vez hacer de forma más activa y más expedita programas de prevención de buenas prácticas de la violencia, es decir, llegar a las comunidades sin tanta tramitología, que es lo que se aqueja mucho a veces en la parte gubernamental en nuestro país. Esto ha sido desde siempre. Yo creo que son de las cosas que deben de ir
irse erradicando y mejorando a través del tiempo, que esas tramitologías no impidan el desarrollo de muchos programas como ese. Yo creo que se está atendiendo a las personas o comunidades vulnerables específicas de primera mano sin necesidad de pasar por tramitologías tan engorrosas y que a veces tal vez el ministerio está enfocado en otros proyectos y no de abasto también en cuestión técnica y de recursos humanos para atender esta problemática. Luis, en esta evaluación no podemos dejar de hablar en estos 9 meses sobre el papel de la mujer en el gobierno del presidente Bukele. La licenciada Carolina Recinos es la jefe de todos los gabinetes, está comandando, está dirigiendo toda la labor como comisionada presidencial, pero también este es un gabinete donde se le ha dado el espacio a la mujer y están destacando, brillando con luz propia y generando resultados muy interesantes. ¿Qué opinas de la participación de la mujer? Sí, desde el inicio del presidente Bukele pudimos ver cómo estuvo nombrando inicialmente casi solo mujeres en diferentes ministerios, y es muy bueno en el aspecto que hay muchas mujeres capaces, académicas, preparadas y a nivel intelectual también en nuestro país que pueden aportar bastante. Ejemplo de ello, yo tuve la ventaja del año pasado, en 2019, de estar en la Organización de los Estados Americanos en Medellín, Colombia, y ver el destacado papel que tuvo la canciller Alexandra Gil, inclusive en un discurso muy bueno que yo creo que la mayoría de salvadoreños coherentes que queríamos escuchar, desvinculándose y condenando la dictadura de Nicolás Maduro. Eso fue muy bueno, pues yo creo que eso hacía falta desde hace tiempo atrás. El canciller actual era un hombre en el FMLN y podemos ver cómo en puestos claves ha destacado a mujeres. Y eso es bueno para potenciar inclusive otras áreas, para sensibilizar incluso a mujeres que tal vez puedan verse reflejadas e inspiradas en estas personas. Igual tú hablabas de Sur City, el trabajo de la ministra de Turismo ha sido muy importante, tratando de cambiarle el rostro al país, llegando a sectores, digamos, olvidados, porque como país le habíamos dado la espalda al mar. Y creo que este proyecto no solo va a revitalizar la zona costera, sino que también habla en positivo de los recursos, de las bellezas naturales que tiene el país, pero sobre todo de su gente en la costa. Sí, ¿no? Y yo creo que se había tardado hasta demasiado. Los gobiernos anteriores no le dieron tal vez mucha preponderancia a la parte del mar, como tú lo dices, y sabiendo que las playas en nuestro país es algo que atrae mucho turista. Por ejemplo, esta playa del Tunco en los últimos años ha tenido un auge de turismo de gran envergadura, pues yo creo que entre mayor inversión exista, tanto en infraestructura, porque la criminología ambiental tiene mucho que ver en eso también, esa sensación de prevención situacional de la violencia y no sentirse como amenazados, pues, y que se vea confiable el lugar, es importantísimo, y lo que se está desarrollando a nivel de la costa salvadoreña es muy bueno en una inversión que a futuro va a traer mucho rédito económico en cuanto al turismo para El Salvador. En el lado negativo tenemos el poco apoyo que tiene de parte de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, el presidente Bukele, el Gabinete de Seguridad puntualmente. Sí. ¿Por qué no podemos avanzar, Luis? Tú como analista político, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué no podemos tratar de trabajar por un plan de país, que sea la nación la que esté al centro, que se olviden esas diferencias de colores partidarios que tanto daño le han hecho a la sociedad? Eso es bastante difícil, y no solamente a nivel de El Salvador, sino que el barómetro latinoamericano que mide la polarización política en América Latina establece cómo los países centroamericanos, sudamericanos, tienden mucho a esa polarización ideológica. Y eso lo hemos tenido durante 30 años con el FMLN y Arena. Ahora vemos un cambio de escenario, cambio de actores, con el presidente Bukele ahora gobernando El Salvador, pero vemos como Arena y el FMLN, evidentemente, al ver reducido su caudal electoral, se han fusionado para hacerse más fuertes en la aritmética legislativa y han logrado entrampar, por ejemplo, lo último que tuvimos fue el préstamo del Plan Control Territorial para la tercera fase, y evidentemente, hagamos la comparación, la seguridad pública ha sido el mayor éxito del presidente Bukele, y si siguen aprobando este tipo de préstamos para mejorar la seguridad pública, no les va a traer mucha ventaja para el año 2021, que son las elecciones legislativas y de alcaldes, en las cuales inevitablemente ellos se han reducido como partido político. Vemos la encuesta de la UCA, pero yo creo que la vamos a platicar al regresar de la pausa. Así, las primeras valoraciones en el
debate político, cuál es la lectura de Luis Enrique Contreras Reyes sobre cómo va el país, los primeros 9 meses del gobierno del presidente Bukele, logros, avances en materia de las relaciones internacionales, su política exterior. Se está también potenciando la imagen del país y por primera vez somos un referente para poder imitar una política de seguridad como se le ha denominado al Plan Control Territorial. Después del corte ingresamos al tema del balance del Plan Control Territorial, cómo va el país y los avances en materia de seguridad ciudadana. Temas y debates con Ricardo Sosa se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su retransmisión de 1 a 2 de la tarde. También contamos con la retransmisión a través del FM por medio de lo que es Radio Litoral en el 92.5, bañando con su señal toda la zona oriental, y a través de sus plataformas de redes sociales se retransmite este programa a través del internet. Luis, el gobierno del presidente Bukele recibe con 9.2 homicidios diarios el 1 de junio del 2019. Sí. Estamos cerrando el 9º mes y a pocas horas para finalizar este 9º mes se puede convertir, y seguramente va a ser el mejor mes desde la firma de los acuerdos de paz en cuanto a violencia homicida. En esta fecha, a pocas horas de finalizar febrero, no hemos llegado ni siquiera a 100 muertes violentas. Sí. Estos son logros, son cifras que yo las he definido como irrefutables, sí, innegables, y que marcan una clara tendencia a la baja desde hace meses. ¿Por qué cuesta tanto reconocer cuando los indicadores nos están diciendo a través de la evidencia cómo va el país? Sí, las cifras, como decía el economista Milton Friedman, son infalibles. Los economistas recurren mucho a esa frase porque con eso se sustenta una argumentación, pues, y tú lo dices, es decir, ¿cómo vamos a contradecir algo o qué excusa vamos a decir? Por eso a mí me sorprende y a la vez me preocupa también cuando ciertos analistas o mucha gente de la oposición menciona que la disminución de homicidios es por las características de la nueva tregua. Es decir, si vamos a aseverar algo tan grave, yo creo que hay que sustentarlo con pruebas, porque eso es una conjetura, una suposición y peligrosa a la vez. ¿Por qué? Porque genera una incertidumbre política y podemos ver desde el momento que se vierte una opinión de esa forma, es que no se está apoyando el actual Plan Control Territorial, el cual ha dado muchos resultados. Recordemos que va articulado en diferentes fases. La primera parte era algo sumamente necesario desde hace años atrás, identificar zonas mediante perfiles geográficos del crimen, las cuales tenían alta criminalidad, la mayoría son zonas urbanísticas, y hacer un despliegue táctico operativo policial, tanto en conjunto también con los militares. Recordemos que la presencia policial es el primer nivel de fuerza. Esta genera un disuasivo del delito y hace que el delito se vaya desplazando a otras zonas, pues, y llega un momento que no tiene dónde poder fluctuar en un terreno fértil. Y es así donde se ha logrado ir desplazando el delito, que inclusive el año pasado el ministro Rogelio Rivas vertió información de cómo pandilleros estaban yendo para Guatemala. Es decir, no tenían dónde tener una operatividad criminal tranquila como lo tenían en el pasado. Y eso es muy bueno, pues la parte de la recuperación del tejido social, eso ya lleva más tiempo. Recordemos que en seguridad ciudadana, en prevención social de la violencia, estamos hablando de 10, 15 años, pues, en recuperar esas zonas en las cuales estuvieron enquistadas las maras y pandillas de una forma casi perenne de años atrás. Y la parte de la tecnología, que es en este momento el entrampamiento en la Asamblea Legislativa, es esencial para los cuerpos policiales y militares. Pues yo creo que una policía la cual no tenga, inclusive muchas veces no tiene ni combustible para poder hacer rondas, patrullajes, es gravísimo. Pues yo creo que hay que apoyar a la policía. Ha habido una dignificación en este gobierno muy bueno también en cuanto a bonificaciones, tratar de mejorar las instalaciones. En el pasado la PNC estaba prácticamente olvidada, que inclusive a tal grado que se llegó a crear un movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil.
al ver de que era básicamente inaudito que no se les estuviera atendiendo, porque constitucionalmente recordemos que la Fuerza Armada y la Policía no pueden tener sindicato. Así que vinieron estas personas y crearon un movimiento de trabajadores para tratar de ver cómo lo solucionaban en gobiernos del FMLN. Luis, el presidente Nayib Bukele manda, ordena, está al frente, de eso no hay ninguna duda. Sí. Y cuenta con la labor estratégica y de cumplimiento de sus instrucciones a través del señor Ministro de Justicia y Seguridad. En tu opinión, ¿cuál es el éxito del Plan Control Territorial? Porque tenemos los mismos policías, la misma Fuerza Armada trabajando, pero ¿cuál ha sido la llave del éxito del Plan Control Territorial? Sí, indudablemente la estrategia operativa ha sido crucial y clave en el aspecto que han cambiado inclusive muchas veces los roles de trabajo de los policías. El recurso humano se ha sabido aprovechar de mejor manera y sitiarlo en zonas en las cuales antes no se hacía. Ejemplo de ello, Soyapango, que hemos tenido días que han habido 0 homicidios, en los cuales era impensable en el pasado que Soyapango tuviera esas cifras tan buenas. En gobiernos del FMLN, por poner un ejemplo, siempre hay que hacer esta comparación, no es que querramos aburrir a la audiencia, se tuvo una semana tanquetas, soldados, policías, después desaparecieron. En este caso no, se tienen sitiados de forma permanente. Evidentemente va a llegar un momento que las autoridades van a decir en qué momento tal vez vayan alejándose un poco de estos lugares para lograr recuperar el tejido social, pero vemos una continuidad en la parte operativa de la primera fase en que en el pasado no existía. Es decir, continuidad ante todo, pues, y focalizar mediante perfiles gráficos del crimen cuáles son las zonas que vamos a atender inicialmente, no solamente al azar o a lo que se nos antoja. Yo creo que en el pasado se hacía más por un show político. Vimos al exministro de Defensa, pero yo no recuerdo si lo hizo cuando fue exministro de Seguridad, Muguía Payés, que fue armado con una jacket negra a Panchimalco, era más un show mediático, pues, y no se le daba atención después a ese lugar, a ese pueblo. Aquí vemos algo totalmente diferente. Vemos las directrices que el ministro Rogelio Rivas ha ido implementando a través del director de la policía, Rece Chicas, y la operatividad ha mejorado muchísimo. A nivel centroamericano, la Policía Nacional Civil de El Salvador es de las mejores operativamente, pues, y es de las, y hay que decirlo, pues, aunque la población pueda pensar que no es cierto, es de las menos corruptas a nivel latinoamericano. Es un gran logro. Lastimosamente, lo malo que pueden hacer algunos elementos policiales, mediáticamente se escucha mucho y la gente tiende a generalizar, y yo creo que no hay que ser tan ingratos, pues tenemos policías muy buenos y yo creo que es lo que se ha sabido aprovechar. La parte de tecnificación también que ATF, FBI promueven en los cuerpos, en la corporación policial, también ha sido perfilada de buena manera con la ayuda que da la ILEA en El Salvador. Bueno, rápidamente quiero conocer tu balance sobre las instituciones. El Ministerio de Justicia y Seguridad, pues indudable es la institución mejor evaluada también junto al señor ministro Rogelio Rivas. Sí. Ya hablamos de él también en el primer segmento, posicionado en las encuestas de opinión como el mejor funcionario de todo el gabinete luego del presidente Bukele. Sí. Quiero iniciar por una sector que muy poco se menciona, pero que es fundamental, centros penales. Sí. ¿Cuál ha sido la clave en el Plan Control Territorial y cómo amarramos la estrategia del plan con los centros penales? Sí, yo creo que mencioné un poquito hace un momento en cuanto a en centros penales en el pasado. Eso fue a nivel del Triángulo Norte, inclusive en Guatemala se dio mucho. Los centros penales eran los centros logísticos de los cabecillas de las pandillas. Con el nombramiento de Osiris Luna, esto cambió radicalmente en cuanto a él comenzó a tener una migración, a cambiar de celdas, de penales, a separarlos prácticamente, que no estuvieran las estructuras criminales juntas, pues, y pudieran siempre tener esa operatividad interna que antes se tenía. La parte de cortar comunicaciones telefónicas fue clave, pues, porque en el pasado todavía se tenía esa facilidad. Lastimosamente está todavía por comprobarse los grandes rumores que se tiene de la famosa tregua, en la cual se les facilitaba inclusive la logística de comunicaciones a estas personas ya condenadas. Y ha sido un gran logro, pues esa articulación con lo que hace el Ministerio de Justicia ha sido clave. Evidentemente, también hay que apostarle mucho a la prevención. Yo creo que en el gobierno del FMLN se hizo bastante con el programa Yo Cambio, es de desmenuzarlo y ver en qué se puede mejorar y potenciarlo, pues porque no podemos ser también
de la opinión de decir vamos a condenarlos y que se pudran. No se trata de eso. Yo creo que las personas tenemos, por muchos crímenes que puedan haber cometido, ese derecho a la reinserción. Yo creo que es algo que hay que apostarle también. Pero eso ha sido clave. La parte del actual director Osiris Luna, cortar comunicaciones, separar a los cabecillas, y todo eso ha sido como desestabilizarlos internamente. ¿Hay control de parte de centros penales en este momento de todos los internos en el sistema, Luis? A diferencia de la administración pasada, yo lo veo con una mejor conducción, un mejor control. Evidentemente hay que estar constantemente haciendo valoraciones. ¿Por qué? Porque las instituciones no son perfectas, pero son perfectibles. Es decir, que si se descuidan en seguridad pública, puede pasar una factura muy alta, pues ya sea en la policía, sea inclusive dentro de la misma fiscalía, a veces de fiscales que tal vez puedan colaborar con estructuras criminales. Es decir, que hay que estar en un monitoreo constante. Por eso es importante y ver cómo resaltar, más bien dicho, también cómo funciona la institucionalidad en nuestro país. Hemos visto cómo recientemente se ha detectado una red de policías que falsificaba constancias del Seguro Social. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Uno puede decir, no se puede confiar en los policías, no podemos generalizar, pero ¿cuál es mi punto con respecto a este tema? Que podemos ver que a pesar de ser policías, están siendo investigados, son detenidos, están siendo judicializados. Es decir, las instituciones funcionan. En otros países no se ve esto, pues por ejemplo en Guatemala eso fue el origen de la CICIG, que la misma policía hacía y deshacía y nadie podía hacer mayor cosa. Siguiente tiro al blanco, Fuerza Armada del Salvador. La Fuerza Armada yo le veo un rol mejor, más dinámico que en el pasado. Yo creo que en el gobierno anterior Munguía Payés destacaba tal vez más su figura y era más mediático, pero a la vez yo creo que la operatividad de la Fuerza Armada quedaba más invisible. Yo creo que el actual ministro de Defensa le ha dado un rol más amplio, inclusive en la parte del mar, porque él parece que es de la naval. Yo creo que se está combatiendo el narcotráfico de buena manera y en conjunto con la Policía Nacional Civil. Los grupos de tarea conjunta con la Policía Nacional Civil yo creo que están mejor articulados, mejor focalizados también. Y de mi óptica, la Fuerza Armada ha acompañado muy bien a la policía. Lo que se tiene que hacer es tal vez actualizar protocolos de actuación, porque muchos critican, y de buena manera muchas veces, que no son labores de seguridad pública la parte para el ejército. Yo estoy de acuerdo con eso. Va a llegar un momento en que el gobierno del presidente Bukele tiene que decidir si va a seguir siendo necesario ocupar a la Fuerza Armada en seguridad pública, porque en cierta medida no puede ser de forma perenne, pues esto viene de hace años atrás, y yo creo que vamos a llegar a un momento en que él va a tener que decidir seguirlo ocupando o no, para seguridad pública. Evidentemente en desastres naturales, otras eventualidades que puedan suceder, la corporación castrense va a estar siempre al servicio de la población salvadoreña. ¿Cuál es el giro principal de la Fuerza Armada incorporada al Plan Control Territorial, en tu opinión? Sí, se ha logrado, pienso yo, y se ha evidenciado en cierta medida no tal vez divorcio, pues, pero esa falta de coordinación con la Policía Nacional Civil. ¿Por qué? Porque yo mencioné hace un momento los protocolos de actuación, el uso diferenciado proporcional de la fuerza física. Ellos no lo manejan igual que la Policía Nacional Civil, pero hemos visto cómo en el Plan Control Territorial se ha ido como formando y capacitando a los que están apoyando seguridad pública para que no pasen eventualidades sobre el desconocimiento del uso de la fuerza. Recordemos que el armamento que ellos tienen, el M16, no es para las ciudades. Antes veíamos quizás más continuamente cómo lamentablemente, digámoslo de esa forma, en El Salvador del Mundo teníamos tanquetas estacionadas. Era algo ridículo realmente. El FMLN hacía mucho eso. En Santa Elena tenían una tanqueta. Eso no tiene ninguna operatividad. Es decir, solo para... Inclusive yo pienso que en cuestión de económica el turismo afectaba muchísimo. Un extranjero que venga, más que todos los europeos, cuando ven gente de vigilantes armados, ellos se asombran porque en sus países no es así. Ya no se diga al ver una tanqueta. En lugares que comúnmente no hay ni delincuencia. Yo creo que se ha logrado erradicar, y a los soldados se les ha dado una mejor administración de recursos humanos. Lo mismo con la Policía Nacional Civil. Yo creo que eso ha sido clave para el éxito de la Fuerza Armada también. Y hablando de la hija predilecta de los acuerdos de paz, la Corporación Policial, ¿cómo ve Luis Contreras el trabajo, el desempeño de la Policía Nacional Civil a partir de junio del 2019? Sí, la operatividad, como lo mencionaba, ha mejorado muchísimo. Y yo pienso que también ha sido la motivación que ha tenido en cuanto a la dignificación de las bonificaciones, las cuales antes no existían. Pues. La parte de los ascensos también ha sido clave.
se han estado dando convocatorios para ascenso en la Academia de Seguridad Pública, y son incentivos, pues, porque muchos policías, el policía de carrera busca seguir ascendiendo académicamente, pues, y eso es bueno, pues, mejoras salariales, en cuestión de capacitaciones también, apoyo que tengamos de otros países. Yo creo que todo es concomitante, pues, en el aspecto que la política exterior también del presidente Bukele, al haber una mejoría, también trae consigo una mejora en cuanto a cooperación, y yo creo que la corporación policial a nivel de países como el JICA japonés también, la cooperación japonesa, ha capacitado durante muchos años a la policía, y yo creo que eso es bueno. El proyecto Koban de Japón, que es la policía comunitaria, se trató de replicar también acá. Yo creo que la policía comunitaria no hay que dejarla a un lado, sino que hay que potenciarla, porque es la que al final va a recuperar también el tejido social acuerpado con otras instituciones, pues ya sea gobiernos locales, la misma comunidad también. Tú sabes que en seguridad se trabaja mucho eso, en seguridad ciudadana, no dejarles esa tarea solamente a la policía. Yo creo que es imprescindible que la policía comunitaria logre llegar a estas comunidades, y algo clave también que ya no se habla mucho en medio, la policía rural. El FMLN prácticamente la desarticuló, y la importancia de la policía rural es clave. ¿Por qué? Porque esta fue creada en gobiernos de arena para incursionar en zonas marginales, zonas rurales. Su equipamiento táctico es para ellos, pues, y el FMLN la dejó abandonada prácticamente. El presidente Bukele la vuelve a retomar, la vuelve a dar un readiestramiento y a desplegarlas en zonas rurales y marginales, donde se da mucho el robo de ganado, extorsiones. Yo creo que eso ha sido importante también. Lamentablemente la policía rural, obviamente, como está más en el campo, pasa más invisible en San Salvador, por ejemplo, en la capital. Luis, ¿cuáles serían los desafíos del Plan Control Territorial en lo que queda del 2020? Sí, uno grande sería la sostenibilidad, es decir, mantener estas cifras y tener una mejora continua. Pues yo creo que llegar a niveles de 0 homicidios sería una bendición para nuestro país. También otro aspecto clave y crucial sería el combate a las extorsiones. Hay algo muy importante que yo creo que vale la pena mencionar. Lamentablemente la oposición y tal vez analistas que no comulgan mucho con las políticas del gobierno actual siempre buscan los pelos en la sopa, como se dice coloquialmente. Es decir, sí han bajado los homicidios, dicen, pero las extorsiones se mantienen. Es decir, yo creo que hay que tener un poco de paciencia, porque en 30 años y en erradicar lo que se gestó en 30 años y se fue creciendo, no se va a erradicar en 8 o 9 meses. Primero, recordemos que hay que atender un flagelo. Primero fue, en este caso, lo más sensible, los homicidios. Hoy que ya se tiene una disminución considerable, se va a una segunda fase que podría ser ya las extorsiones. Es decir, paulatinamente se va ampliando el control territorial, y en esto entra también la Fiscalía. Yo creo que vale la pena mencionarlo, no lo habíamos dicho previamente. El actual fiscal Raúl Melara siento que está haciendo una labor bastante buena, creando unidades específicas que eran necesarias. Pues, por ejemplo, la unidad de atención a desaparecidos no existía en el pasado, y al inicio de año él mencionó también que los primeros 3 meses del 2020 iba a darle trabajo a una propuesta de una unidad de creación para combatir las extorsiones. Yo creo que lograr coordinar y articular esto con el Ministerio de Justicia sería clave y óptimo para lograr disminuir ese flagelo tan grande que fortalece y robustece el músculo criminal de las maras y pandillas, el cual es la extorsión. En esa dirección, en el tema de la extorsión, ¿cuál sería tu recomendación como conocedor del tema de seguridad? Sí. ¿A dónde crees que está realmente el pilar para comenzar a transformar esta realidad y a desmontar las finanzas de las estructuras? Sí, inicialmente hemos visto cómo ha tenido una mutabilidad. ¿Por qué? Con la presencia policial vemos cómo ya no se exponen a los que le llaman mascotas coloquialmente en su jerga pandilleril, ya no exponen al que va a cobrar la pandilla, sino lo hacen vía telefónica, lo hacen digitalmente. ¿A qué quiero llegar con esto? A tu pregunta, que se tiene que fortalecer la parte de la ciberseguridad, la cuestión informática. Eso hay que potenciarlo mucho, porque en el presente se puede decir que tal vez no se cuenta con algo tan sofisticado que se puede implementar. Inclusive a nivel de cooperación internacional se puede pedir cierta ayuda para ello, pues, porque combatir las extorsiones de esta forma sería esencial para lograr disminuir la parte de escuchas telefónicas, lograr que esos protocolos sean más eficaces para lograr dar con los cabecillas. Yo creo que la Fiscalía en este caso está haciendo muy buen trabajo, pero siempre volvemos a los fondos. El entrampamiento de fondos no existe. Por eso es imprescindible que el Plan Control Territorial sea aprobado para la parte tecnológica, pues yo creo que no se puede obviar. En cualquier país del mundo es clave. La parte de la videovigilancia.
tú tienes mucho conocimiento en esa área, y vemos como en países, por ejemplo Londres, que es la capital en el mundo que tiene mayor número de cámaras, que logra decodificar facialmente el número de placas en los vehículos, todo está básicamente captado en cámaras y no se puede mover sin que se sepa de parte de las autoridades. Yo creo que hay que apostarle a eso. Vemos el escudo Tecla como ha dado muy buenos resultados y de forma inmediata cómo responde el CAN. Yo creo que la tecnología va a ser un aliado imprescindible para el gobierno actual. ¿Cómo hacer que las municipalidades apoyen el plan control territorial? Tradicionalmente lo que hemos tenido es una alcaldía que está así, esperando del gobierno que le envíen fondos, recursos, que le hagan diferentes tipos de obras en su municipio, pero hay muy poco aporte de decir, señor presidente, señor ministro de Justicia y Seguridad, señor director de la policía, esto está al servicio y cómo podemos incorporarnos al plan. Sí, definitivamente, yo soy muy partidario de eso en cuanto a que las alcaldías siempre trabajan de forma aislada, la gran mayoría, y el gobierno central igual, siempre pensando más en tintes electorales, y yo creo que eso es lo que hay que quitarse de la mentalidad de los políticos de El Salvador. Yo creo que la población salvadoreña ya no es que haya sido ingenuo en el pasado, sino que hoy tiene la información más de primera mano, gracias a las redes sociales, pues, y eso se puede ventilar. Yo creo que cooperando con el gobierno central, las alcaldías inclusive podrían potenciarse mejor que estar en un entrampamiento en cuanto a las políticas, en este caso criminales. La seguridad ciudadana, tú sabes bien que tiene que ver mucho eso, pues articular esfuerzos entre gobierno central, gobiernos locales, cooperación internacional, y esta se vuelve inclusive hasta más transparente. Esa es la ventaja que da la seguridad ciudadana, y yo creo que la población salvadoreña también es algo que exige, la transparencia de fondos. Y al existir la seguridad ciudadana, la cual vierte mayor transparencia, inclusive organismos internacionales que puedan hacerse cargo de la administración de los fondos, daría más transparencia y confianza a las personas. Y también tendría un efecto ventajoso para el gobierno, que la oposición no podría oponerse a dichos préstamos, porque vemos cómo en las encuestas no les favorece en nada Arena y el FMLN como partidos políticos, vienen en una debacle electoral grave, y yo creo que eso ha sido parte también del entrampamiento para los fondos de seguridad pública. Y en esta reflexión que hace nuestro invitado sobre el plan control territorial, es importante este informativo de la Fiscalía General de la República que tendremos a continuación. Se trata de una de las operaciones de mayor envergadura en las últimas horas en la zona oriental. La Fiscalía General de la República, con el apoyo de los investigadores y personal de seguridad pública de la Corporación Policial y el apoyo de la Fuerza Armada, han logrado un importante golpe y desmantelamiento de una estructura criminal que estaba haciendo mucho daño en la zona oriental del país. Ahora el oriente puede descansar, puede tener alivio gracias a este trabajo articulado, comandado y dirigido por la Fiscalía General de la República. Vamos al informativo de la Fiscalía General de la República. Corre video. Desarrollo de un operativo en contra del programa Sailor, que opera precisamente en ambos departamentos. La estrategia como Fiscalía General de la República es precisamente ya no impactar sectores o clicas, sino impactar precisamente con lo que son programas. En este caso el programa Sailor es uno de los más violentos que hemos tenido en el oriente del país, y eso se debe precisamente a la coordinación entre ambas oficinas para sacar este procedimiento. ¿Cuántas órdenes ha girado todo Oriente, las dos oficinas? En suma, entre las dos oficinas son 166 órdenes de detención contra un número igual de imputados, de los cuales precisamente hay solamente 22 que son comunes entre San Miguel y Morazán, es decir, que entre 70 y 74 es la diferencia que andan entre cada oficina, porque vamos precisamente a desarrollar el operativo en lo que son los departamentos de San Miguel, Morazán. Básicamente son 14 municipios en los cuales hemos tenido identificado el desarrollo delictivo de este grupo, y 63 localidades dentro de esos 14 municipios de los departamentos ya relacionados. Bueno, básicamente vamos a resolver 27 homicidios, 35 casos de extorsiones agravadas, tenemos 48 casos también de proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio agravado, tenemos también feminicidios, también lo que es relacionado al tema de drogas, es decir, además de lo que es el delito de organizaciones terroristas que se le atribuyen a los 166 personas
que esperamos que tener también una buena efectividad por parte de la policía para estarlos presentando ya ante los tribunales. Luis Enrique Contreras Reyes, el invitado en esta oportunidad, haciendo un balance político, pero también sobre el Plan Control Territorial impulsado por el presidente Nayib Bukele, ejecutado por el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, con todo el acompañamiento del gabinete. Luis, en el segmento anterior veíamos parte de los logros, de los avances, de los resultados, de la efectividad y los indicadores del Plan Control Territorial. Pero para que esto sea sostenible, necesitamos como país avanzar a la fase 3, fase 4, fase 5, fase 6 y fase 7. Dicho sea de paso, los ciudadanos solo conocemos la minoría de lo que está desarrollando el Gabinete de Seguridad a través del plan. Pero existe un problema, un entrampamiento, que es no otorgar los recursos y la autorización para que en una primera etapa se autoriza al Ejecutivo para que vaya a conversar, a negociar, a dialogar con los organismos internacionales para una posibilidad de un desembolso de 109 millones. ¿En qué le afecta directamente a los ciudadanos la no aprobación y el no aval para negociar este préstamo? Sí, lamentablemente vemos, esa es una muestra de cómo el entrampamiento partidario ideológico siempre impera ante las políticas de Estado. Pues el Plan Control Territorial hemos visto cómo ha tenido datos concretos de éxito. La disminución de homicidios es considerable, pues que inclusive yo nunca imaginé que en tan poco tiempo se lograra algo tan bueno, pues como fue esta disminución. Y al no dársele continuidad, al no tener los recursos para mantenerlo a través del tiempo, volveríamos a lo mismo. Pues yo creo que por eso el presidente ha sido enfático y ha acaparado los medios los últimos días, las últimas semanas, en cuanto a exigir a los diputados prácticamente, respaldado por el hartazgo también de la población salvadoreña, de que los diputados no puedan reunirse para aprobar algo tan importante y alegar también, poner de excusas que no se les ha explicado cuando el ministro Rogelio Rivas ha ido en 9 ocasiones a la Asamblea a explicarlo y en 3 ocasiones ha delegado a personal para que vaya a explicarlo también, es decir, ha ido como 13 veces. Y yo creo que es lamentable que el entrampamiento ideológico partidario impere sobre la importancia de seguir dándole continuidad a la seguridad pública. Aquí podemos ver cómo no les interesa realmente la seguridad de las personas. Y lamentablemente esto viene confabulado con lo que tenemos, la judicialización que se nos viene de la tregua o de unos políticos que han favorecido a estructuras criminales, el actual alcalde de la capital, tenemos al diputado Norman Quijano, exfuncionarios de gobierno, que según dice se tienen ya pruebas de videos, han andado en redes sociales algunas de esa reunión, es decir que hasta lo grabaron los criminales, y eso la población lo ha resentido ampliamente y dicen, es decir que estas personas no quieren la aprobación porque han colaborado con estructuras criminales. Yo creo que la oposición está muy mal parada en este momento políticamente y quizá retomando los datos de la UCA, hace 2 años, en el 2018, Arena tenía el 30% de aprobación de la población. Hace 2 años, la misma encuesta de la UCA en el 2020 disminuyó estrepitosamente a 6.9. Es decir, es una debacle que no se la quitan el otro año. Y no se trata tampoco de que uno esté en contra de Arena, sino que estamos haciendo análisis de datos concretos de la UCA. Ellos no pueden refutar y decir es que la UCA es del gobierno, sabemos que no es cierto, porque cuando no le favorecen los datos, mencionan que Sid Gallup y otras casas encuestadoras son prepago. Aquí podemos ver cómo la UCA es de las más infalibles, al igual que la prensa gráfica, y podemos ver cómo en cierta medida siempre le han dado esa popularidad al presidente Bukele y han acertado. Y vemos que en el 2021 la aritmética legislativa indudablemente va a cambiar muchísimo. Yo creo que Nuevas Ideas es un partido que se ha posicionado, tal vez nos salimos un poco de la parte de seguridad, pero es importante porque la política va muy relacionada
Yo creo que al tener una aritmética legislativa favorable el presidente el otro año, le va a favorecer para lograr articular no solamente mejores proyectos en seguridad pública, sino que también en la parte económica, salud, educación, que al final están íntimamente relacionados, pues no se pueden desligar. Yo no he encontrado hasta el momento en organismos serios, en analistas que fundamentan sus opiniones, una persona que diga que no es necesario el préstamo. Sí. Es decir, que esto se limita nada más a la visión política del FMLN, de Arena, que están oponiéndose sin mayor justificación. Desde tu punto de vista, este crédito, ¿cuál es el destino en las próximas horas? De si se aprobará o no. Pienso que se va a alargar más todavía. Vemos cómo inclusive ellos buscan seguir interpelando funcionarios. En este caso quieren interpelar a los funcionarios de defensa, de seguridad, al mismo director de la policía por los eventos que pasaron el 9 de febrero. Podemos ver cómo ellos buscan siempre diversas excusas para no darle continuidad a esto, pues, y yo creo que es lamentable. Porque entre más tiempo vaya pasando, la continuidad del plan control territorial se va a ir debilitando y el gobierno va a tener que ver la forma de cómo lograr sostenerlo si no se cuenta con ese préstamo. Porque la parte tecnológica, un dato concreto, hay un indicador a nivel internacional que mide el grado de tecnología y desarrollo de las Fuerzas Armadas. El Salvador está en 126, si no me equivoco, es de las menos desarrolladas de Centroamérica. Guatemala, Honduras, Nicaragua están por encima de nosotros. Yo creo que eso hay que ponerle atención porque a veces el desconocimiento de las personas dice, ¿y para qué necesitan tal cosa? ¿Y para qué necesitan cascos tácticos? Yo creo que el mismo desconocimiento hace que las personas opinen muchas veces sin saberlo. Muchos critican, por ejemplo, hay ONGs que tienen una agenda antipolicía, una agenda antimilitares, así como muchos medios de comunicación digitales y escritos, y que mencionan sin saberlo que por qué siempre ocupan una política de uso de la fuerza, de que en el pasado así fue, que recordemos que el monopolio de la fuerza lo maneja la Policía Nacional Civil constitucionalmente, es decir, son niveles que van de forma progresiva y diferenciado, van de forma ascendente, escalando o van disminuyendo según sea la amenaza. Es decir, no se puede obviar la fuerza. Yo creo que el mismo desconocimiento muchas veces hace que la gente mencione esto, mencione lo otro y a la vez genera un entrampamiento en la aprobación de préstamos, como tú muy bien lo dices. Es cuestión de lógica común que se necesiten muchos recursos. Lamentablemente en el pasado, muchos recursos que existió no se focalizó bien y muchos también se lo robaron. Pues hay que decir las cosas como son en este aspecto y tenemos ya un expresidente preso con él y compañía, pues no solamente de forma individual, y muchos recursos del Estado que pudo aprovecharse para seguridad pública y otros ámbitos de El Salvador. Luis, quiero darte las gracias por aceptar mi invitación. No, muchas gracias, Ricardo. Muy amable por tus opiniones y quiero que te despidas de la teleaudiencia, de los radioescuchas también, con un mensaje, una invitación como ciudadano para que este préstamo sea aprobado. Sí, es importante y yo creo que medios de comunicación como programas como este deben difundirse más porque le dan un enfoque técnico. Los invitados, lo he podido ver en estas anteriores, buscan eso, pues dar una realidad objetiva de la política nacional. Yo creo que la desinformación es amplia hoy en día y que como salvadoreños vemos los logros que se ha tenido a nivel gubernamental en muchas zonas, que no es suficiente, siempre la gente va a exigir más, hay que tener mucha paciencia, lo que en 30 años se gestó no se va a erradicar en 8 o 9 meses. Yo creo que hay que apostarle a cómo vamos a esta continuidad y esperemos que los diputados también lo aprueben prontamente, pues yo creo que al final la población va a ser la mayor beneficiada y quién sabe si inclusive electoralmente les puede beneficiar. Yo creo que muchos diputados, tal vez no hay que generalizar, hay unos de Arena, de otras fracciones que sí están de acuerdo con lo que se está haciendo en seguridad pública. Hay que individualizar ciertos casos y yo creo que lo están haciendo con conocimiento de causa, pues, y eso es importante. Así que ha sido un gusto, Ricardo, y espero podemos seguir platicando de seguridad pública y política nacional en tu programa en próximos días. Así será, Luis, así la opinión, el balance político de seguridad de Luis Enrique Contreras Reyes. Creo que el llamado es importante y me sumo como ciudadano para pedirle a la Asamblea Legislativa que pueda aprobar los fondos de este préstamo solicitado por el Ejecutivo por 109 millones. Estamos en la primera etapa, lo que se necesita es la autorización
para ir a lograr las mejores condiciones para el país. Los salvadoreños y salvadoreñas necesitamos el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Dios les bendiga.